Este programa se transmite por Exa FM y Democracia AM. Mírelo en YouTube por Democracia TV. En Twitter somos Democracia S. 847. Tengo el honor de presentar en nuestros micrófonos al respetable asambleísta tungurahuense, don Fernando Callejas. Y saludo con la simpatía y la admiración de siempre a Clever Jiménez, ex asambleísta y una víctima de el correísmo y sus abusos, sus grotescas manifestaciones que se dignó estimular nuestro espíritu de lucha. Me pongo en el plural porque también nos correspondió soportar esa administración presidencial. Muy bien. Debe haber más cómplices, debe haber más encubridores en caso de la fuga de Fernando Alvarado, es la pregunta que nos formulamos desde esta antevíspera todos. Pero el señor presidente también ha dicho lo que sigue. Habíamos manifestado que ofrecimos una cirugía mayor a la corrupción y por supuesto entendemos la premura y la preocupación que tiene todo el pueblo ecuatoriano. Por eso nos hemos constituido en esta mesa interinstitucional que les había mencionado. En el caso, habíamos conversado también de la fuga de Fernando Alvarado. Tengo que informar que se ha destituido a toda la cadena de responsabilidad de rehabilitación social del exministerio de Justicia, incluyendo a los operadores del 911 que estaban a cargo del monitoreo del billete electrónico. Además, he ordenado al secretario de la Política que interponga todas las denuncias ante el fiscal general del Estado para que se inicien las investigaciones a todos los sospechosos en este caso. Vamos a enfrentar la corrupción, vamos a continuar enfrentando la corrupción. Por supuesto, siempre hay como mejorar las formas de hacer las cosas, juntando las atribuciones de cada instancia y la voluntad patriótica y honesta de las autoridades que están aquí, que estuvieron aquí también en la reunión, por voluntad de ustedes y por la voluntad popular. Bueno, estas son las apreciaciones de signo pacífico, en el estilo propio del señor presidente de la República. Pero ayer escuché, por ejemplo, una exclamación que configura un balance, pero contundente, súper objetivo, muy bien construido por la asambleísta Azuaya Lourdes Cuesta, coidearia de Fernando Callejas, a quien estamos saludando en esta mañana en el estudio, y a Clever Jiménez también con el mismo afecto de siempre. Y admiración por sus luchas, Clever. No por eso Fernando no ha sido también un luchador en su jurisdicción. Qué angustia hemos tenido a lo largo de los últimos años de no podernos conectar por ausencia de una repetidora en la Tacunga con el centro del país. Estamos, no obstante, privilegiados con la generosa sintonía en la ciudad de Riobamba, Sultana de los Andes, a la que le saludamos también con afecto. Y a Lourdes Cuesta, gracias. A ver si, doña Lourdes, asambleísta, muy buenos días, pero nos gustó mucho la forma como usted mencionó, diagnosticó y solicitó comparecencias indispensables para que nos describan la forma como mucha gente contribuyó desde el lado del estamento gubernamental para el éxito de la fuga de este caballero que ahora nos viene a decir. ¿Cómo era que dijo hace un momentito, pero nosotros transmitimos hace un momentito lo que él dijo ayer? Estoy asilado en un país que ha entendido que hay una persecución política en Ecuador y que no hay una administración de justicia decente. Y no es que yo estoy prófugo de la justicia, no. Pero a mí me prohibieron salir del país. He roto esa medida cautelar.
Pero a mí me asiste el derecho internacional. Cuando la justicia en un país está contaminada y está coludida para perseguirte, a ti y a tu familia, sin ninguna prueba, para traficar con los hechos, para sembrar hechos, no tienes opción. Te queda el derecho internacional. Voy a pelear desde afuera. Me voy a seguir defendiendo, pero en libertad. Lourdes Cuesta, en la ciudad de Cuenca o en la ciudad de Quito. Entiendo que está en la capital de la República. Asambleísta, muy buenos días. ¿Qué le parece lo que menciona Alvarado, tal y como usted preveyó el día de ayer en plena sesión del Parlamento? Usted, con todo el énfasis del mundo y preocupación, reclamaba un sinnúmero de negligencias. Hoy quiero que las repita a conocimiento de nuestro público, doña Lourdes. Muy buenos días. Aquí estoy con su coideario, Fernando Callejas. Buenos días, muchísimas gracias por la entrevista. Un saludo a Fernando, y sé que está también con ustedes Clever Jiménez, quien más que nadie podrá comentarles cómo funcionan las alertas de los dispositivos electrónicos, porque si es que pedimos un minuto a minuto de Clever Jiménez, seguramente tendremos reportes hasta el día de hoy. En realidad hay varias negligencias, irresponsabilidades y, por qué no decir, ineptitud por parte de los ministros encargados. El señor Alvarado, tal y como lo ha dicho él, no solamente tenía como medida cautelar el grillete electrónico, también tenía como medida cautelar la prohibición de salida del país. Así que hoy, cuando yo escucho a los ministros, tanto del Interior como el ministro de Justicia encargado, el lanzar la pelotita por otro lado o a los mandos medios y subalternos, realmente me molesta. ¿Quiénes son los encargados de los controles migratorios? Porque el señor Alvarado por algún lado tuvo que salir, pues, sea por tierra, sea por aire, por algún lado tuvo que salir. ¿Qué pasó con esos controles migratorios? ¿Qué pasó con las alertas que tienen que enviar los dispositivos electrónicos? ¿Quién se hizo el tonto con esas alertas? Aquí hay responsabilidades que deberán afrontar, y espero realmente que esa renuncia que supuestamente ha presentado el ministro Granda sea aceptada por el presidente Moreno, y no solamente al encargo del Ministerio de Justicia, sino también a la Secretaría de la Política. Y si tiene algo de decencia, la señora Romo debe hacer lo propio. Muchas gracias, doña Lourdes. Clever, ayer estaba comentando con alguno me parece que escuché a Fernando, pero también otros asambleístas recordaban que a usted, por haberse cambiado de carretero, por hacer más rápido el viaje, ya lo estaban aguardando los patrulleros en alguna ciudad del nororiente ecuatoriano, a reclamarle, porque usted era portador del grillete, ¿por qué ha cambiado de destino o de dirección? ¿Cómo fue eso? Cuéntenos a manera de una anécdota, que ahora este hombre bien se ha movilizado por todas partes y se da el lujo de dejar zumbando el aparataje burlándose prácticamente de la institucionalidad de controles de nuestro país. Muchas gracias. Bienvenido, buenos días. Muchas gracias, don Gonzalo. Un saludo para usted y a toda la audiencia. Un saludo a los asambleístas, Fernando Callejas, Lourdes Cuesta, a través de la línea telefónica. En efecto, es importante, Gonzalo, recordarle al país, para que pueda tener claridad de lo que pasó. En nuestro caso es de que en la persecución de la cual nosotros fuimos objeto, se nos pusieron 2 medidas cautelares, a pesar de que no cometimos ningún delito. En nuestro caso, tan solo cumplimos con la Constitución de la República del Ecuador y con el mandato del pueblo ecuatoriano, que era legislar y fiscalizar. Yo no podía hacerme a un lado. Yo no podía hacer lo que hoy están haciendo varios asambleístas en el Parlamento Nacional. Nada. Tenía que cumplir con mi trabajo, y eso fue lo que hice. Fiscalizar la cosa pública. Y claro, y a través de aquello nos pusieron 2 medidas cautelares. La una, que me presente cada día lunes ante el presidente de la Corte Provincial de Pichincha, pese a que mi domicilio estaba en la provincia de Zamora Chinchipe. Y 2, portar el grillete electrónico, el dispositivo electrónico, en el tobillo izquierdo. Y claro, a pesar de que la sentencia no decía cuál es la ruta que yo debo tomar entre Quito y la provincia de Zamora Chinchipe, yo permanentemente venía por la Panamericana, Loja, Cuenca,
Riobamba, Ambato, Latacunga, ¿Qué Quito. viaje más largo? Muy largo, pero tiene que hacerlo semanalmente porque esa era la disposición. Si a uno le dan una disposición, una medida cautelar, debe cumplir. De caso contrario, lo que tendría que es ir de inmediato a la cárcel en caso de un incumplimiento. Y eso lo veníamos cumpliendo permanentemente. En 2 ocasiones intenté irme por el oriente ecuatoriano, que también se llega a la provincia de Zamora Chinchipe, precisamente desde Quito. Tomé por Baños y no avancé a llegar ni al Puyo, porque en Baños ya me estaba esperando la Policía Nacional y me detuvieron, aduciendo de que mi ruta es por la Panamericana, que me he salido de la ruta. Pero aquí no es lo importante lo que hizo la policía en ese entonces, sino con respecto a la fuga de Fernando Alvarado, es importante que el país entienda de que a través del monitoreo de los funcionarios del Ministerio de Justicia, del Ministerio del Interior, del ECU 911, tenían un control absoluto del lugar exacto donde nos encontrábamos con este grillete electrónico. Además, en nuestro caso, en mi caso particular, yo tenía una presión psicológica increíble. A mí me llamaban en horas de la mañana, en horas de la tarde, en horas de la noche, en horas de la madrugada. Al rato que se les ocurría, me hacían llamadas para decirme o que cargue el dispositivo, que lo conecte en un toma corriente o que indique en qué lugar me encuentro. Una vida de infierno. Una vida de infierno, además de llevar un aparato tan solo por el hecho de haber cumplido con la patria. Eso es lo más indignante en el caso nuestro. A diferencia de Fernando Alvarado y otros más que han fugado del país, que en cambio lo que han hecho es cometer fechorías dentro del Estado ecuatoriano, atracarse los fondos públicos y violentar derechos humanos a muchos ecuatorianos aquí en el país. Uno de los baluartes del pueblo tunguragüense y ambateño es don Fernando Callejas. Me place saludarle y tenerle acá en nuestras instalaciones, Fernando. ¿Cuál es la hipótesis que usted tiene de la fuga de Alvarado? Así, pero a rajatabla. Muchas gracias, Gonzalo, la gentil invitación. Un saludo cordial a Clever y felicitaciones por esa lucha. Y en el caso de Clever Jiménez sí hubo esa persecución política que ahora aducen los señores correístas. Un saludo a Lourdes y a toda la amplia audiencia que tiene esta prestigiosa emisora. Mire, yo diría que en el caso de Fernando Alvarado, que no es ningún perseguido político, es un delincuente que atracó los fondos públicos, porque ahí están pues 11 exámenes de Contraloría en donde que se determinan gravísimos indicios de un manejo. ¿Recuerda usted alguno de ellos? El manejo de los medios de comunicación públicos. La publicidad desde la Presidencia de la República, desde SECOM, en donde se manejaron, tengo entendido, algunos dicen 170 millones, otros más de 200 millones de dólares. Incluido las sabatinas, ¿no? Incluido las sabatinas, todo firmados los contratos con empresas de coidearios o de personas allegadas a su familia. Bueno, una vergüenza nacional. Pero ¿qué es lo que ha habido en este caso? Yo creo que, lamentablemente, todo ese gran aparataje para que se dé una impunidad absoluta y una protección a los pícaros en los años pasados todavía se mantiene. ¿Lo ha reconocido esta mañana la existencia de ese andamiaje correísta en el mismísimo Palacio Presidencial? Pero claro. El señor Cuesta. Pero claro, pero mire también aquí, entonces todavía están intocados esos tentáculos del correato que se metieron por todo lado de los 10 años de la revolución. ¿Cómo cree que debe ser la reacción del señor presidente? Bueno, mire. Porque si lo sigue disimulando, sosteniendo, le van a hacer la buena, pero más le van a hacer la mala. Obviamente, le van a hacer la mala y le están haciendo la mala. La consigna es sacarle del poder. Porque yo escuchaba a alguna persona entendida y que daba un criterio que yo lo comparto este momento, que ha habido complicidad a todo nivel y de qué se trata o qué se pretende conseguir con esta fuga de Fernando Alvarado. Primero, pues ponerle a buen recaudo a este prófugo de la justicia y luego que esta credibilidad del presidente, que lamentablemente por errores cometidos y por otros factores está en declive,
se termine por acabar, por pulverizar, para que ahí pues salgan a tomar ventaja de esta situación algunos que quieren volver seguramente al poder o que quieren tomarse el poder nuevamente. Esa es la gran realidad, lamentablemente, de lo que sucede en el país, Gonzalo, y con esto termino. Y el presidente de la República, yo sé que debe ser difícil, yo sé que debe ser difícil, por muy respetuoso más que todo, ¿no? Sí, pero mire... Y porque es un líder combinado de la gran plataforma. Ahora, pero el señor ¿cómo presidente ya no puede confiar ¿cómo puede seguir plataforma? Confiando en personas que son entregadas de cuerpo y alma al expresidente, el señor Correa? Tiene que hacer ahí sí una cirugía mayor, y no solamente de la corrupción, que tampoco le veo una gran cirugía, pero de cortar pues estos vínculos de su gobierno con el correísmo, porque le están haciendo daño al señor presidente Lenín Moreno, esa es la verdad. Clever. Dos cosas puntuales, estimado Gonzalo y digna audiencia, y lo que decía Fernando Callejas. Vea, en este momento cuando yo le escucho al presidente de la República hablar de una cirugía mayor para limpiar la corrupción en el país, es muy difícil que lo pueda hacer si sigue en su gobierno aquellos que cometieron hechos de corrupción. La gran pregunta es cómo es que alguien que cometió hechos de corrupción, que hoy se encuentra al lado de Lenín Moreno, pueda combatir la misma corrupción. O sea, no es procedente, no tiene lógica. Es por eso que yo digo con claridad, si el presidente de la República quiere realmente combatir la corrupción, primero tiene que devolverse al país institucionalidad. Necesitamos organismos de control independientes, una fiscalía independiente, una justicia independiente, una contraloría independiente, y hasta el día de hoy eso no tenemos, estimado Gonzalo y pueblo ecuatoriano. Pero algo muy mínimo, pero dos. En el tema de los grilletes electrónicos es fundamental decirle con claridad al país, si bien es cierto los grilletes electrónicos son de mala calidad, es decir, son de pésima calidad, también es cierto que no es tan fácil deshacerse de ellos. Y eso hay que decirlo con claridad. Porque si bien es cierto hay cómo sacárselo físicamente con un destornillador, pero al momento que usted se lo saca, esto emite una señal. Eso es lo que yo conocía, emite una señal y de inmediato le detectan en el ECO 911. Aquí la gran pregunta es, ¿quiénes son los que permitieron la fuga de Fernando Alvarado? A mi forma de ver, lo que hizo el presidente de la República de volar ciertas cabezas de los mandos medios no es la solución. Aquí el primer paso debió haberse exigido con total precisión a la Fiscalía General del Estado para que haga una investigación profunda. Luego de determinar los responsables, los cómplices y encubridores, ahí sí actuar con todo el peso de la ley. Pero mi paisano nos salió bastante lento, por decirlo menos, o muy respetuoso, exageradamente respetuoso. Me refiero al fiscal general de la República, con todo respeto a su autoridad. Sí, yo creo que ahí nos está debiendo mucho el fiscal general del Estado, nos está debiendo muchísimo, no solamente en este caso, en el caso del expresidente de la República, nos está debiendo muchísimo en varios casos. Pero entonces aquí lo importante Parece más bien que Diana en la UAFE está cumpliendo con una tarea mucho más significativa y ha dado pistas para incluso detención de algunas figuras de polarizada plataforma correísta. Son ciertas esperanzas que tenemos en el país, como en el caso de Diana Salazar. Hay Clever, ciertas esperanzas en otros sectores más. ¿Cuál es la hipótesis? ¿Cómo fugó Alvarado? ¿Con quién hizo los convenios? ¿Y dónde está este instante? En este momento, estimado Gonzalo y pueblo ecuatoriano, la duda está en los dos ministerios, desde su cabeza hasta el último funcionario. El de Justicia. El de Justicia y el de Interior. Son los dos ministerios que deben responder por la fuga de Fernando Alvarado. ¿Y usted cree que se hermanaron para dar estos pasos coordinadamente? No podríamos adelantarnos hasta que no se haga una investigación profunda, pero aquí tanto está en la duda en los propios ministros e incluso hasta en el último conserje de estos dos ministerios. Aquí lo fundamental, estimado Gonzalo, es decirle con claridad al país en cuanto a la Asamblea Nacional, estimado Fernando. Los ministros, si no tienen o a lo mejor no logren tener más adelante indicios de responsabilidad penal o civil, al menos sí tienen responsabilidad política. Y lo político tiene que entrar por el Parlamento Nacional. Debería iniciarse ya un juicio político para estos dos ministros de Estado que no están cumpliendo con su papel, con su rol para el cual se encuentran en estos ministerios. Ayer conversaba Fernando con Paul Granda. El señor ministro me supo explicar lo siguiente.
Digamos, no vamos a quedarnos impávidos, como decía hace un momento, vamos a ser absolutamente rigurosos. Hemos separado ya cerca de 20 funcionarios, y también hemos solicitado a la Fiscalía que investigue a 48 funcionarios que rindan su versión y expresen, digamos... Pero no era de separarles, sino de más bien obligarles a que digan lo que saben. En efecto, es decir, nosotros no solo hemos tomado las decisiones de carácter administrativo que son de nuestra competencia, que es la separación de los funcionarios y los inicios de los procesos que corresponden desde el punto de vista administrativo, sino que hemos puesto en conocimiento a la Fiscalía, que es la entidad competente para investigar si es que existe algún tipo de responsabilidad de carácter penal de algún funcionario o complicidad de algún funcionario respecto de la fuga del señor Alvarado. Yo creo que, como le dije hace un momento, es imprescindible de que, en este caso, el señor Llanes haga su declaración, exprese todo lo que se sabe, todo lo que conoce, y que el país conozca la verdad. Entiendo yo que el Ministerio del Interior, como así conocido por parte de la ministra María Paula Romo, está ya con las investigaciones para saber el paradero del señor Alvarado. ¿Usted va a mantenerse en funciones mientras dure el proceso indagatorio? Siempre es importante el poder prestar todas las facilidades para que el proceso se dé. Estamos en un proceso, como usted sabe, de transición. Yo soy ministro encargado 6 semanas. Así es. Y obviamente ese proceso de transición está por terminar. Ayer, concentrándonos en los actores fundamentales de que conocían una parte o buena parte de la trama de la fuga de Alvarado, nos conectamos, me parece que de manera exclusiva y durante un buen trecho de tiempo, con Lorena Grillo, que es la abogada defensora del señor Pablo Llanes. Pablo Llanes trabajaba, como dicen aquí, de pipí cogido con los hermanos Alvarado, y perdone usted, Fernando, por exhibirlo de esa manera, pero es que eran un trío. Entonces yo le decía a Lorena, 1000 perdones a la audiencia, pero se me escapó la otavaleña, ¿no? Entonces, Lorena Grillo nos dijo y nos comentó lo siguiente, para que escuchen todos mis invitados y todos nuestros amables oyentes. Lorena Grillo, abogada de el señor exsecretario de SECOM, Pablo Llanes, señaló cuál es la información que tiene su defendido sobre lo que realizaba la Secretaría de Comunicación bajo órdenes de Fernando Alvarado. Todo el resto de documentación tiene relación con una serie de eventos y cómo el señor Fernando Alvarado dirigía la estrategia comunicacional dentro de la Secretaría de Comunicación. Ahí se va a entregar información sobre las marchas, sobre cómo actuaban cuando la ciudadanía tenía marchas, sobre el contrato de este camarógrafo y cuál fue la finalidad de ese contrato, a qué personas estaba atento este camarógrafo, sobre las declaraciones que daban, sobre marchas del agua y todas estas extraños movimientos que se hacían en la Secretaría de Comunicación bajo la orden de Fernando Alvarado. Ese es el contenido general de la información. ¿Por qué no se ha dado la declaración aún? Bien, primero estamos entregando la información. Sí, la información tenía que ser legalizada, la información tuvo que ser filtrada porque eran más de 2000 documentos que si yo le entregaba a la Fiscalía simplemente le iba a empapelar, no iban a poder revisar y analizar lo que es concreto para los temas investigativos que están llevando adelante. Y finalmente, una vez que entreguemos esta documentación, que sucederá en las próximas horas, en los próximos días, se solicitará el testimonio anticipado para que ya cuente con ese elemento de la Fiscalía. La documentación que tiene el economista Pablo Llanes no maneja montos, maneja directrices y maneja señalamientos y órdenes para la contratación. Además que estos montos de los contratos son públicos, eso se puede conocer, no es un tema que está oculto. Yeah. Sin embargo, lo que entrega Pablo Llanes es como todas estas contrataciones y todas las directrices fueron dadas por Fernando Alvarado, de quien ahora se quiere hacer a un lado de ese conocimiento, de esas directrices que había dado. Esa es la información y ese es el contenido de la información. Hay cosas que por el momento yo no puedo adelantar. Okay. Una vez que se entregue la información, los medios la van a conocer, porque además estamos en instrucción fiscal y es pública, y ahí podremos ir esclareciendo punto por punto con más detalle cada uno de los temas, pero por el momento no puedo todavía entregarles a ustedes esa información antes de entregarle a la Fiscalía.
Otra dama muy activa en estos menesteres es su coidearia y además paisana, Anita Galarza, que estuvo esta mañana en alguna de las cadenas, en Teleamazonas precisamente, nuestra asociada con la cadena Democracia. En la cadena Amazonas, en la televisora nacional Amazonas, Ana Galarza indicó que si el presidente Moreno no quiere depurar las carteras de Estado que fallaron en la fuga de Fernando Alvarado, pues ahí sí que estamos perdidos. Estas fueron sus palabras. La Constitución nos asiste para que de encontrar incumplimiento de funciones, una vez que los hayamos escuchado, respetando el debido proceso, se pueda interponer un juicio político. Debería ser de consenso de todos los asambleístas, porque ha sido una tras otra. Primero lo que sucede con la asambleísta Espín, visitando a la señora Falcón para solicitarle que cambie su versión, induciendo a que se dé un fraude procesal, después la fuga del señor Alvarado. O sea, aquí baja desde la viceministra, se le corta la cabeza, pero el señor Granda es intocable. ¿Por qué habría que preguntarle al señor presidente Lenín Moreno si lo que necesitamos en este momento, en la crisis en la que se sigue encontrando nuestro país, es contar con personas óptimas para cada una de las carteras de Estado, que son única y exclusivamente decisión del Ejecutivo? Pero si es que él no tiene la voluntad de remover a personas que han demostrado que no les da la talla para esa cartera de Estado, la Asamblea Nacional tiene la posibilidad de llevar a un juicio político, que es un proceso mucho más engorroso, que necesita mucho más tramitología, que le quita tiempo a la Asamblea Nacional, pero no nos dejaría otra opción si es que el presidente Lenín Moreno no tiene la gana de depurar también su cartera de Estado. Asambleísta Callejas, no creo que sea indispensable que el señor presidente genere una crisis de gabinete, pero que apunte bien, porque pueden quedarse los que cometieron este ilícito, porque aparte de ser ilícito es una deslealtad pero tremenda con el presidente Moreno. Sí, Gonzalo, pero yo diría que pues, me resisto a creer que el señor ministro Granda o la señora ministra Romo hayan estado involucrados en este tema directamente, quiero decir, conspirando contra los intereses del país y los intereses del presidente. Mintiéndole al presidente. Y mintiéndole al presidente. Pero mire... No son capaces ninguno de ellos de ser actores de una... No, yo tengo... Pero entonces, ¿qué pasó? Pero es que mire, Gonzalo, lo que decimos hace un momento, hay toda una estructura. No nos olvidemos que entraron 300,000... Se dice 300,000 nuevos empleados públicos, porque cuando se habla de burócratas algunos se ofenden, pero son burócratas. 300,000 nuevos burócratas o funcionarios públicos a toda la estructura del Estado ecuatoriano. Y muchos de esos deben ser quinta columnistas del expresidente señor Correa. Y están trabajando no para los intereses del país, sino para los intereses de la tal mentada revolución ciudadana, que no fue más que una farsa y una tomadura del pelo a todos los ecuatorianos, y no solamente en el Ecuador, sino en otros países donde que vemos cómo está la crisis. Pero mire, Gonzalo Clever, qué pena que esto tengamos que estar tratando este momento, y qué pena no haber tomado las medidas correctivas a tiempo, porque si este señor, que es uno de los peces gordos, que se logró echarle mano, y que íntimo colaborador, como usted decía, pues este dicho de la provincia de Imbabura, que me parece muy graficante, por lo menos, ¿no? En Tungurahua, en Ambato, decimos uña y mugre. Ahí estaban, pues entonces, y si se sabía que había 11 procesos de Contraloría con gravísimos indicios de peculado, al menos ponga a una persona de confianza del ministro o de los dos ministros a que le hagan un seguimiento al señor pues, para que no se vaya del país, para que no se largue del país, dejando además una nota cínica, burlándose de todos los ecuatorianos. Así que hay que tomar medidas preventivas para no tener que estar pasando por toda esta gran pena y vergüenza nacional. Pero sería la peor farsa del siglo el instante en que detectemos, conforme pase el tiempo,
Tendrá que pasar un poco de tiempo, o tal vez la diligencia, la inteligencia estratégica de los ecuatorianos, que es súper desarrollado, pueda dar con el paradero, porque así son los testigos que aparecen de pronto y aclaran el escenario, ¿no? Imagínese si es que, don Fernando, si es que el hombre estaría por aquí. Bueno, en todo caso, hay que también tomar en cuenta esa posibilidad, porque yo creo que difícilmente algún país amigo del Ecuador, aunque ahora ya no son muy amigos, quiero decir, de estos países que están inmersos en esta revolución ciudadana y que han masacrado a su pueblo y que tienen a sus economías en soletas, difícilmente creo que se vayan a exponer a generar un conflicto internacional, a tener que romper relaciones por darle cabida y asilo a un fugado de la justicia. Así que sí hay que manejar esa hipótesis que tengo entendido que personas de inteligencia, ojalá la SENAIN esté ahora trabajando para los intereses del país y no para perseguir a adversarios políticos, estén haciendo algo para que efectivamente se pueda manejar esa posibilidad y ver si todavía está aquí el señor Alvarado y finalmente pues poderle recapturar y ponerle ante la justicia, que es donde tiene que estar, para que responda por todos los desafueros ilícitos y actos reprochables que cometió en contra de los ecuatorianos. ¿Cuáles serían los pasos que tal vez incluso utilizaron en contra de usted y de Fernando en épocas anteriores? ¿Cuáles son los pasos que deben ser nuevamente utilizados para detectar la verdadera dimensión de esta fuga y quiénes fueron los copartícipes de aquella? Bueno, en este momento estamos, estimado Gonzalo, en manos de la Fiscalía. Yo creo que es la Fiscalía la responsable y la encargada de hacer una investigación prolija, profunda y determinar quiénes son los responsables, los cómplices y encubridores. Si bien es cierto lo que decía Fernando Callejas, el asambleísta, a quien respeto mucho, de que en el caso de los ministros es posible que no estén involucrados, pero queda la duda. Es cierto que son inocentes hasta que no se encuentren los culpables, hasta que no se determine lo contrario, pero queda la duda y yo digo, ahí tienen que ser investigados desde los ministros hasta el último conserje de estos dos ministerios. Por otro lado, estimado Gonzalo, en el caso de Fernando Alvarado, al estar imputado por delitos graves, por atracos a los fondos públicos, lo sorprendente es que la justicia ecuatoriana le haya dado esta medida cautelar. Claro. Debió haberlo metido preso para evitar la fuga de estos sinvergüenzas que le hicieron tanto daño al país. 2. Este señor se considera o se autodefine como perseguido político. Y claro, quiero aclararle a la audiencia que es un perseguido político. Un perseguido político es aquella persona que es imputada o sentenciada o perseguida por la justicia violentándole el debido proceso, violentándole las normas y la propia Constitución de la República, como sucedió en el caso nuestro, estimado Gonzalo. A nosotros nos violentaron el debido proceso, las normas. En mi calidad de legislador pisotearon la inmunidad parlamentaria, ni siquiera la solicitaron en el Parlamento Nacional. Eso es violentar el debido proceso y ahí lo convierten a ese personaje, en nuestro caso, en un perseguido político. En el caso de Fernando Alvarado y otros, están siendo imputados por delitos comunes. Entonces ahí, un tercer punto y un elemento muy importante, un llamado al presidente de la República para que a través de Cancillería haga público a nivel internacional que en el caso de Fernando Alvarado no se puede otorgar un asilo político, porque él está siendo imputado por la justicia ecuatoriana por delitos comunes, porque es un delincuente común que debe ser tratado por la justicia del Ecuador y no puede ser sujeto de ningún asilo político en ningún país del mundo de acuerdo a los tratados internacionales. El encontrón entre Cristina Reyes en plena asamblea y Marcela Guiñaga, en donde tuvo que intervenir también con coraje Elizabeth Cabezas, la presidenta de la asamblea. Lo referimos porque esto encierra precisamente la viveza criolla que exhiben los correístas. Hemos sido burlados por el correísmo y sus secuaces. Este escape del Chapo Guzmán criollo genera muchas
dudas, porque podría ser consecuencia de la tibieza de las autoridades del actual gobierno. A esos legisladores que hoy se rasgan las vestiduras, hablando del capo, del chapo y no sé qué, pero si vienen de la escuela del Escuadrón de la Muerte, pues, ¿qué se han olvidado? Que vociferan tanto su honestidad y que tienen algunas glosas en la Contraloría, por algo de ser, el que se explica, se implica. Sí, señor, soy orgullosa, no le robé a mi país. Señor Michelena, que me escuche, y al señor Roldán, aquel que ha dicho que la Asamblea Nacional tiene detenidas leyes de lucha contra la corrupción, decirles que ustedes las vetaron. Presidenta, reaccione. Usted es la presidenta de la Asamblea Nacional. ¿Hasta cuándo nos agreden? Señora Aguiñaga, usted no me va a enseñar cómo yo tengo que representar a la Asamblea Nacional, ni me va a enseñar cómo yo tengo que reaccionar. Y tenemos un rol histórico, que es cambiar la corrupción que nos ha combatido durante los años, y la corrupción no se combate con discursos ni con golpes de pecho. Por $6,000 es el tema por el cual le pusieron el grillete y le detuvieron arbitrariamente. Conozcamos en este pleno los argumentos de Fernando Alvarado y de la otra parte. ¿Usted puede hacernos escuchar la parte que le interesaba exhibir para una escucha generalizada a la señora asambleísta del Movimiento País? ¿Tiene usted... Ojalá nos puedan hacer escuchar la parte fundamental, en donde él dice que, ya lo dijo, perseguido político, que tenía que encontrar para defenderse en libertad un escenario de un país amigo, de un país. Naturalmente que tiene que ser... Ahí nos ponemos a escoger entre Bolivia, la posibilidad, ¿no? Venezuela, Bolivia. Nicaragua, correcto, Nicaragua. Y algún otro que... O Ecuador mismo, como Assange. Exactamente, exactamente. Qué cosas. Lo complicado es esto, ¿no? No puede quedar esto en el aire, pues. El pueblo ecuatoriano comienza a ejercitar dudas, escepticismos y, francamente, indignación de que en el estamento que se ve más ofendido, al que le insultan a cada momento, al que no le respetan, allí se haya precisamente configurado un episodio de engaño incluso al señor presidente, y que le digan esto viene de acá, cuando ellos mismos parecerían ser los autores. Por eso me demoro yo en decirle a Clever, ¿cuál es la hipótesis que tal vez usted conversó con después de semejante ejercicio de práctica en cuerpo propio de una situación de esta naturaleza? ¿Cómo podían haber fabricado esta fuga? Eso es lo que le pregunto en concreto. Sí, yo lo decía con claridad, estos dispositivos son de muy mala calidad, primero. Y en efecto, físicamente sí se podría sacar el dispositivo. Pero aquí lo importante es saber de que al momento de que alguien se está sacando el dispositivo, según tengo conocimiento, automáticamente emite una señal al ECO 911. Es por eso que mi hipótesis va en que para poder fugar Fernando Alvarado tuvo que existir la concurrencia de varios funcionarios, tanto del Ministerio de Justicia cuanto del Ministerio del Interior, de integrantes del ECO 911. Porque en el caso nuestro, el monitoreo era permanente, el monitoreo era al minuto y en cada centímetro del Estado ecuatoriano. No se logra entender, no logro entender cómo así en el caso de Fernando Alvarado, que sí cometió varias, o fue partícipe del cometimiento de varias fechorías y atracos a los fondos públicos, en cambio le permiten que se saque el grillete electrónico y también le permiten que se fugue del país. Dicen que hay muchas advertencias que existían con respecto a este dispositivo. Hoy escuchaba yo que existieron más de 500 advertencias. ¿Por qué no actuaron? ¿Por qué no intervinieron?
¿Qué es lo que está pasando? Esa tarea le queda a la Fiscalía General del Estado, aparte de determinar con exactitud qué fue lo que pasó con la fuga de Fernando Alvarado, tiene que decirnos al país quiénes son los responsables, quiénes son los cómplices y quiénes son los encubridores. No es correcto que se haya volado cabezas tan rápidamente para tratar de limpiar la imagen, no solo del gobierno, de los ministerios, sin haber hecho una investigación profunda y determinar con claridad quiénes fueron los responsables. Creo que ahí cometieron un error. Finalmente, asambleísta Callejas, el huido Alvarado dice: yo no voy a permitir entregar mi libertad. Mi libertad es mía y me voy a defender en libertad, no les voy a dar gusto. Y en términos cargados de prepotencia, él ha diseñado su destino como usted le puede escuchar. Yo no le voy a regalar mi libertad a ningún sistema corrupto de justicia, coludido, montado para la persecución. Esta gente tendrá que pagar cada mala acción que cometió, pero con la justicia, con la ley en la mano, sin odios y sin venganzas. Suficiente tienen con el rechazo popular, suficiente tienen. Esa no es mi preocupación. Están absolutamente quebrados, indignos, mintiéndole al pueblo, tomando la justicia por sus propias manos. Que me demuestren que yo me he llevado un centavo, pero que demuestren bien, porque por $6,000 y $1,500, con el cual vivía una familia, o sea, no le queda nada al supuesto peculado. Audaz, ¿no? Bueno, realmente el cinismo no tiene límite. Y lo que sí me extraña brevemente, Gonzalo, es que al interior de la Asamblea Nacional, algunos asambleístas del bloque de la Revolución Ciudadana, así se llaman los señores de del correísmo, de la Revolución Ciudadana, pretendan darnos clases de moral y buenas costumbres y le pidan a la señora, y no estoy defendiendo a nadie, pero le pidan a la señora presidente de la Asamblea que reaccione, cuando los 10 años anteriores la Asamblea Nacional se convirtió en no otra cosa que un apéndice, que una oficina de segundo nivel del Ejecutivo. Se repartieron playas en las Islas Galápagos. Una de las que más gritaba ayer es beneficiaria de aquello. Pero se sometieron total y absolutamente al Ejecutivo, y hay personas que yo considero inteligentes, tal vez hasta honestas, defendiendo lo indefendible. Este señor Alvarado, ¿cómo puede venirnos a decir que no ha pasado nada? Pues si ahí están los 11 exámenes de Contraloría en los que se demuestran que el señor Alvarado usó los sagrados recursos de los ecuatorianos como si fuera de su propio peculio y se gastó como le dio la gana y malgastaron el dinero a manos llenas. Y no solamente el señor Alvarado, ahí está pues todas estas obras enormes que no sirven para nada, como la tal refinería del Pacífico. Ahí está todo ese dinero. ¿Cómo puede haber alguien que defienda lo indefendible? Eso sí no se comprende. Pero en todo caso... Si cogieron coimas, bien difícil reclamar ahora, ¿no? Claro, así es, pero en todo caso, con esto termino, Clever y Gonzalo, por favor, que efectivamente pues ya la Fiscalía actúe de manera más ágil, lo que usted decía. Yo tengo entendido que igual ahí hay toda una estructura que seguramente no quiere que nada se conozca. Es bastante perezosa. Pero sí, pero el señor fiscal es quien dirige la Fiscalía. Claro. Tengo entendido que es una persona de bien. Actuemos, eso sí, por favor. Eso sí le garantizo. Así es, yo estoy seguro de aquello, pero actuemos con más rigor, con más celeridad. ¿Qué pasó con lo que recomendaron los propios jueces sobre el señor Glass? Está sindicado por un delito menor y el propio juez de la causa dijo que se le tiene que investigar por peculado, por cohecho, por concusión, por asociación ilícita, etcétera, etcétera. ¿Y eso qué pasa, por favor? Para que deje de decir el señor Glass que es otro perseguido político y ahora huelga de hambre porque está en el lugar que tiene que estar. Yo vengo reclamando desde hace año y medio que ese sitio de privilegio que es la cárcel 4 tiene que cerrarse, pues por favor. No podemos mandar a las personas que han saqueado el país, a los delincuentes de cuello blanco, a un hotel 5 estrellas. Así que aquí, sin ningún privilegio, que prevalezca la justicia y todos los pícaros que han saqueado los sagrados recursos del país a la cárcel. Nuestro medio de comunicación es la verdad. Gracias, Clever.
A ver, un minutito. Solo un tema fundamental que yo quisiera no discrepar, sino más bien decirle a Fernando Callejas, a nuestro asambleísta, de que, mire, lo que dice el asambleísta Aguiñaga, como que de cierta forma tiene razón. Y le está diciendo a la presidenta de la Asamblea Nacional, reaccione. Es que fíjese usted, ella mismo, la asambleísta Aguiñaga, con informes de la Contraloría, ¿y qué han hecho como asamblea? O mire usted, José Serrano, con informes hasta por peculado, ¿y qué han hecho como asamblea? Es fundamental que ustedes vayan depurando la Asamblea Nacional y ahí sí hace falta una reacción contundente por parte de la presidencia y todos los legisladores. No pueden ustedes estar rodeados de legisladores como estos que acabo de mencionar y muchos otros más. Pero dejemos que siga el curso normal de la justicia, la fiscalía. Nosotros estamos haciendo... Pero sin olvidarnos. Sin olvidarnos, obviamente, por eso tenemos estos dos casos, el de la señora Sofía Espín, el de la señora Norma Vallejo, que se ha presentado el debido proceso, el trámite de denuncia, y nosotros estamos cumpliendo nuestra labor y esperemos que en pocos días más la Asamblea se pueda pronunciar sobre estos hechos. Pero Fernando, con todo aprecio, hay informes de la Contraloría, son informes oficiales, en contra de asambleístas que están justamente, que están ahí en el Parlamento Nacional y que tienen que cumplir con su función, implicados en hechos de corrupción. Ustedes no son fiscalía, pero si se han encontrado estos indicios reales y concretos a través de la investigación de la fiscalía, que por favor se nos solicite levantar la inmunidad parlamentaria, cosa que no cumplieron contigo, exacto. Y ahí sí ver quién es quién en la Asamblea Nacional, quiero decir, ¿no? Quiénes estamos por una lucha frontal contra la corrupción y quiénes están socapando la deshonestidad. Fernando, con todo respeto, ustedes no son fiscalía, pero sí es importante que ustedes actúen políticamente. Yo creo que si hay personas como doña Aguiñaga, José Serrano, entre otros más, es fundamental que ustedes apliquen un control político, porque no puede estar en el primer poder del Estado personas como estas que están implicadas en hechos de corrupción. Hasta mañana. Muchas gracias.